Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión veremos el 17º tema de formación bíblica para laicos, el proyecto personal de vida a la luz de las Sagradas Escrituras, el cual lo dirige el hermano Hugo Fernando Morales Ballestero. Buenas noches para cada uno de ustedes, discípulos de la palabra. Me siento muy contento de recibirlos aquí en este momento en nuestros 17º encuentro de formación bíblica. El tema que nos reúne hoy es sobre el proyecto personal de vida según la Biblia. Yo digo que de todas las tareas que ustedes hicieron durante todo este tiempo y de las que faltan hacer, yo pienso que esta es la más importante de todas, porque en esta se pone en evidencia su formación espiritual, es decir, ya ahorita se va a recoger. Esto es como volver hacia ustedes mismos. Y lo interesante es por medio de la Biblia. Entonces, ese es el tema de hoy, es sobre el proyecto personal de vida a la luz de la Biblia, la riqueza que vamos a encontrar hoy. Muy bien, entonces le voy a pedir el favor a Kitty que nos lea la oración inicial de la Biblia, que la tenga lista, y a Marta que nos haga la oración inicial después de la lectura de la Biblia. Y el texto bíblico no lo vamos a leer porque es una cita, son citas diferentes en el video. Entonces, regáleme un minuto, pongo el texto bíblico. Listo, Kitty, ya puede comenzar a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama a que acudimos pronto, invita a que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Kitty, dinos qué significa para ti darnos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Pues el pedir la luz, o sea, es como pedirle al Espíritu Santo para que lo que nos dice, lo que estudiamos, lo que vemos, lo que oímos, pues lo pongamos en práctica con los demás y aprender a ayudar, a ser humildes, a ofrecer, a prestar servicio, ser solidarios con los que nos rodean. Pues ahorita más en esta realidad, ahorita por ejemplo tantas personas que necesitan apoyo y que no saben, la verdad mucha gente ignora tantas cosas, y van a la ICEBA, pues bueno, pues para que nos ayude nos ponga las personas y poderles guiarlos por el caminito en el que nosotros mismos vamos. Muy bien, eso es lo que hace referencia a la realidad. Muy bien, es decir, la palabra de Dios, como le veíamos, es una espada de doble filo que todo lo penetra. Y cuando estamos hablando penetra,
desde el interior hacia hasta el exterior, porque transforma el alma, transforma el corazón, transforma la mente. Pero entonces la cuestión es que no es solo leer la Biblia, porque yo puedo leerla y no transformar mi corazón y mi mente como mucha gente lo hace. La cuestión exacto es como leerla con conciencia y con esa capacidad de conversión. Y eso es la misión de cada discípulo de la palabra. Muy bien, entonces escuchamos la oración inicial, Marta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, gracias por una reunión más con nuestros hermanos. Danos la apertura de pensamiento y de corazón para lograr el entendimiento de lo que hoy aprenderemos, para poderlo aplicar a la vida y con nuestros hermanos. Que la semilla que has estado germinando con tu amor dé frutos de misericordia, caridad y generosidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Marta. Bueno, hoy vamos a ver 2 videos muy bonitos. Este video, el de la hermana Grenda, dura como 15 minutos, pero yo les dije que entraran temprano, porque por ejemplo, si alguien quiere entrar mientras estamos viendo el video, tiene que esperar hasta que terminemos ver el video para que yo lo pueda aceptar. Entonces, por eso siempre les pido que entren temprano para que puedan apreciar los videos, porque de mí no me permite mientras el video da la opción de aceptar a las personas. Entonces, el primer video que vamos a ver es de la serie que siempre vemos sobre Jesucristo, ¿no? Estos videos son muy bonitos y significativos porque ya es como meternos dentro de la historia de Jesús. Entonces, el primero es todo el que pierda su vida por mí la hallará. Es tomando como esos textos bíblicos. Todo el que pierda su vida por mí la hallará. Y el segundo video que vamos a ver es sobre la hermana Grenda, que titula 3 tips de la nueva masculinidad en la Biblia. Hoy los protagonistas de este momento somos los hombres, porque la vez pasada fueron las mujeres, ¿se acuerdan? Las mujeres valientes de la Biblia, y hablamos de la reina Esther y de las mujeres, y todo. Entonces me dirán, pero y es que nosotros los hombres somos parte también dentro de este proyecto de Dios, son las mujeres, entonces hoy es como también para nosotros los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la hermana Grenda de una verdadera masculinidad, ¿no? Pero según la Biblia. Recordemos que todo es según la Biblia. Acá no estamos mirando una opinión psicológica, una opinión científica o sociológica, sino una opinión bíblica. ¿Qué nos dice Dios? Entonces, esos son los videos que vamos a ver. Entonces, vamos a disfrutarlos muy bien. Les pido el favor de mantener los micrófonos apagados, porque la vez pasada tuvimos una dificultad y lo que pasó, yo ya entendí, fue que entró una llamada, o sea, la persona estaba conectada por el celular, le entró una llamada y respondió la llamada. Entonces, al responder la llamada ya no pudo pagar el micrófono y por eso se escuchó la conversación y todo y nos interrumpió. Entonces, para evitar eso, por favor, los que están conectados desde su celular, no respondan nada porque es muy difícil. O sea, toca enfocarnos en este curso. ¿Listo? Y mantener los micrófonos apagados porque eso fue lo que pasó. Muy bien. Entonces, por favor, apaguemos todos los micrófonos para que podamos disfrutar. Yo también lo voy a apagar y disfruten estos videos y ya les haré preguntas sobre ello. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los sacerdotes y los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tres tips sobre la nueva masculinidad en la Biblia. Primero, superación del binomio fuerte-débil. Desde hace miles de años hemos arrastrado un dualismo y antagonismo entre lo que percibimos como fuerte o débil, atribuyendo a lo masculino la fuerza y a lo femenino la debilidad. Jesús supera este estereotipo dualista miles de veces, mostrándonos así una nueva masculinidad. Recordemos, por ejemplo, su entrada a Jerusalén en burro y no en caballo, rechazando mostrarse como un gran macho, un gran hombre fuerte y poderoso. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versículos del 28 al 48. O su renuncia, por ejemplo, a exhibir control y poderío con legiones de ángeles que le defiendan. Esto nos lo trae el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 53, en el momento de su pasión. Superar la dicotomía entre fuerte y débil ayuda a aceptar la propia vulnerabilidad, aprendiendo a pedir ayuda y apoyo, sin atribuir a esto la connotación de falta de virilidad o tacharlo como femenino. Jesús superó esta dicotomía y en la nueva masculinidad que Él instauró, vemos cómo vive su propia vulnerabilidad sin complejos ni vergüenzas. Él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y Él inauguró esta nueva masculinidad que rompe este binomio de lo débil y lo fuerte. Lo vemos, por ejemplo, mostrar su vulnerabilidad pidiendo compañía a sus discípulos más queridos en la oración del huerto, cuando les pide que se queden junto a Él y velen con Él. Esto nos lo trae el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 38. También lo vemos aceptar la ayuda del cirineo cuando no puede solo con todo el peso de la cruz. Nos lo narra también el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 32. Esto implica dejar de ver a los otros, hombres o mujeres, como rivales con los que siempre hay que competir y poder verlos como hermanos y hermanas a quienes poder pedir apoyo, a quienes poder pedir ayuda. La nueva masculinidad que nos mostró Jesús le da permiso al hombre para tener y mostrar signos y gestos y sentimientos de debilidad y vulnerabilidad sin miedo ni vergüenzas. La nueva masculinidad en Cristo nos ayudará a entender que lo masculino es fuerte en un aspecto y débil en otro, y no pasa nada, así como lo femenino es fuerte en un aspecto y débil en otros. Esto se lo debemos también a nuestro Señor. Segundo tip: superación del binomio emotividad-racionalidad. Llevamos arrastrando miles de años este binomio dualista que atribuye a la mujer lo emocional y al hombre lo racional. Ha sido tan dañino este binomio que a generaciones de hombres a lo largo de la historia les ha privado del derecho de vivir y experimentar sus propias emociones y sus propios sentimientos. Han tenido que esconderlos, negarlos, disimularlos o expresarlos, solo desde la ira o la violencia. De chiquitito escuchan: los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres... Esta ideología de la masculinidad como primacía de la racionalidad ha privado a muchos hermanos de ser personas completas, con emociones y sentimientos, porque el ser humano completo no es solo razón, es emoción y sentimientos. Jesús, por el contrario, como nuevo hombre, como hombre verdadero, como modelo de la nueva masculinidad, lleno del Espíritu Santo, se permite, por ejemplo, llorar en público por su amigo Lázaro. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 28 al 46, rompiendo los hombres no lloran, milenario, mostrando así su emotividad. Por ejemplo, lo vemos también mostrando su entusiasmo, cuando alaba al Padre en voz alta
bendiciéndole porque ha revelado estas cosas a los pequeños. Nos lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. O, por ejemplo, lo vemos abrazando a los niños. Nos lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Permitiéndose Jesús una ternura y cercanía que para nosotros, con nuestros estereotipos arcaicos y dualistas, sería más propio esta ternura y cercanía con los niños del mundo femenino. Nuestro maestro también se da permiso de manifestar angustia, por ejemplo, en la oración del huerto, una angustia hasta el extremo, en su grito desde la cruz. No queda muy masculino en el sentido tradicional de la palabra y del estereotipo que no estuviera él en la cruz silencioso, conteniendo su dolor, haciéndose el fuerte y conteniendo su desesperación como un hombre a la antigua usanza, que no llora ni manifiesta dolor y menos grita. Pero San Marcos nos dice que Jesús, dando un fuerte grito, expiró. San Marcos, Evangelio, capítulo 15, versículo 37. Lamentablemente hemos creado a lo largo de la historia no solo sistemas políticos, sistemas económicos y sociales, sino religiones que han obedecido al pie de la letra esta masculinidad de la carne y la sangre que priva a los hombres de la riqueza de su propio mundo emocional y afectivo. Y por último, en la superación, el tercer tip, vemos la superación del binomio superior-inferior. En este binomio, la masculinidad de la carne y la sangre, o sea, la masculinidad arcaica o antigua, ha otorgado al hombre el puesto de jefe, de control y de poder. Es decir, ha otorgado al hombre el nivel superior y ha colocado a la mujer en el plano infantil, donde siempre debe estar bajo la supervisión, bajo la tutela, bajo la propiedad u obediencia de un varón. En la masculinidad de la carne y la sangre, el hombre no comparte el poder, sino que lo retiene para sí solo. Lo defiende y lo justifica con miles de argumentos, a veces filosóficos, otras veces políticos, hasta argumentos religiosos, para seguirse perpetuando él a toda costa en el poder. Jesús, que inaugura esta masculinidad en el espíritu, superando a la de la carne y la sangre, Jesús supera este binomio superior-inferior en miles de gestos a lo largo de su vida. Es hermoso ver, por ejemplo, su opción de vivir subordinado a una mujer, su madre, durante 30 años en Nazaret. Dejó el estrato superior y dejó que una mujer le ungiera la cabeza. Esto está en el Evangelio de Marcos, San Marcos capítulo 14, versículo 3. Este gesto que solo lo hacen los hombres a otros hombres, el ungir la cabeza. Los ungían para ser los reyes, como hizo el profeta Samuel con el rey Saúl, lo ungió en la cabeza. Esto nos lo narra la primera del libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Jesús comparte su poder con las mujeres, no lo retiene para él solo. Jesús comparte su poder con las mujeres y no solo acepta discípulas en su grupo, a las cuales envía, cosa rara en maestros judíos, sino que las convierte en apóstoles, como hizo con María Magdalena, haciendo que sea ella la primer testigo de la resurrección y la primera en dar el anuncio. Recordemos que la condición para ser apóstol era justamente haber visto a Cristo resucitado, haberlo visto visualmente. Y María Magdalena es la primera que lo ve, es la primera apóstol, la primera testigo. Jesús no trata a la mujer como un ser subordinado e inferior, sino que la trata como un igual, rompiendo así este binomio superior-inferior que era parte de la sentencia que dio Dios a la mujer después del pecado original. Nos lo cuenta el libro del Génesis, sentencia que dice, después del pecado original, Dios le dice a la mujer: sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Esto está en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 16. Esta dominación es parte del pecado original o de los orígenes, que como queramos llamarle, nosotros en este caso la masculinidad de la carne y la sangre, es parte de esta sentencia. Jesús la libera de esta dominación y la hace hermana, discípula y apóstol, de tal modo que en la comunidad cristiana, como afirma San Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. Esto está en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. En la nueva masculinidad en Cristo, el hombre no tiene miedo de compartir su poder con la mujer.
y la trata de verdad como compañera, como hermana, como amiga, como esposa, y no como cosa y posesión suya. Y pensándolo bien, ¿y por qué habrían los hombres de la masculinidad de la carne y la sangre ceder el poder, el control y escoger la nueva masculinidad en el espíritu, la nueva masculinidad en Cristo? Es tan importante que hagan esta opción por la nueva masculinidad que trae Jesús, porque solo la nueva masculinidad le permite al hombre desarrollarse de manera integral, sin tener que renunciar a su mundo emocional, a las otras partes de su yo, vistas como débiles, como femeninas, como vulnerables, como poco viriles. Porque si gana esta nueva masculinidad en Cristo, el hombre será libre, como mi amigo de la foto. Abrirá sus brazos, será libre, porque se librará de la necesidad de dominio sobre la mujer. Y podremos construir familias, sociedades y religiones donde el poder sea compartido entre iguales, porque todos somos hermanos, como nos dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 8. ¿Por qué habrían estos hombres de la masculinidad de la carne y la sangre acceder a aceptar y cambiar y pasarse a la nueva masculinidad del espíritu? Porque la nueva masculinidad en Cristo le permite al hombre estar en el ámbito familiar, en labores domésticas, participar más activamente en la crianza de los niños, sin sentir que es menos viril. Porque sin la nueva masculinidad en Cristo, tampoco se puede lograr una verdadera y sana identidad femenina, que no necesite protegerse o imitar patrones de la masculinidad de la carne y la sangre. Porque también es una cuestión de justicia social, con miles de años sometiendo a las mujeres. Simplemente hemos de ver la cantidad de casos de violencia de género, de violencia doméstica, las diferencias de retribución salarial que todavía existen, la falta de presencia femenina en la toma de decisiones, en los cargos y en las riquezas, no solo políticas, sino también religiosas de las distintas religiones. La situación de las mujeres, por ejemplo, en Afganistán. Pero sin la ayuda de hombres y mujeres dispuestos a aceptar la nueva masculinidad en Cristo, que nace del Espíritu Santo, no la de la carne y la sangre, el cambio social y eclesial será mínimo. Sin hombres y mujeres que amen a Jesús y fomenten la nueva masculinidad que Él inauguró, por más que haya movimiento feminista, que no está mal, leyes de igualdad o prioridad, que no está mal, el cambio seguirá siendo pequeño. Él, nuestro Maestro y Señor, el hombre nuevo, el hombre verdadero, el que inauguró esta masculinidad en el espíritu, Él está a tu puerta llamando. Sigue su voz y síguele de tal modo que su nueva masculinidad transforme el mundo, transforme tu familia, te transforme a ti. Estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, me quedaré contigo. Si me abres la puerta, entraré. Si me abres tu puerta, entraré. Cenaré contigo. Si me abres tu puerta, podré hablar contigo un día. Si me abres tu puerta, estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, si me abres, entraré
en tu casa, cenaré contigo, te diré tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que no te he dicho, que no te he dicho. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres la puerta, me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, mira que estoy a tu puerta y llamo. Muy bien, muy interesantes los videos. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat qué mensaje les dejó los videos en el día de hoy. Y vamos a escuchar a Jorge. Jorge, ¿qué mensaje te dejó los videos para tu vida? Pues bueno, a mí lo que me llamó la atención en este video bueno, en los dos prácticamente. Uno, pues que, ay Dios, ¿dónde lo tengo? Perdón. O sea, me llama la atención ahí, cómo se comporta Jesús ante las reacciones del mundo, que agarra y niega todo, o sea, incluso hasta decirle a uno como hombre entendería, no, pues, aléjate de mí, Satanás. O sea, hay algunos que somos incluso apegados a muchas cosas, que Jesús mismo, si estuviera aquí presente, agarraría y me diría, tú vete a rendirle cuentas a mi padre porque no estás haciendo lo que yo vengo o lo que está hecho en mi plan para estar aquí en este mundo en medio de ustedes. Eso con respecto a ese video y al de la hermana Glenda de los 3 tips. Pues bueno, es que las tres me llamaron la atención, pero me quedo con la primera del hombre y mujer. El hombre, independientemente de ser hombre, pues debe de comportarse de una manera humilde para no querer, bueno, más bien no anteponer su hombría con las mujeres. Y las mujeres, pues, de una manera deben de mostrar su dignidad, o bueno, dar a demostrar su dignidad, ya que independientemente de que el hombre, a veces, por muchas razones, por ser machista, quiere hacerla menos, pues la mujer tiene que mostrar esa humildad, pero de otra manera, a la forma de que el hombre vea, pues realmente somos iguales y no hay nada que nos separe de lo que Dios creó, más que lo que yo podría pensar en lo que está escrito en el Génesis, que fuimos hechos hombre y mujer para estar uno con el otro, no para ver las diferencias de uno y el otro. Bueno, gracias, Jorge. Juan Manuel, ¿qué mensaje le dejó? Pues yo creo que
Tantas veces nos habla Dios qué quiere de nosotros y no lo entendemos. No entendemos qué es lo que nos quiere decir Él. ¿Sí? Queremos hacerlo a nuestra voluntad y no a lo de Él. Lo que sería es la más importante para mí. Lo seguimos, pero muchas veces lo seguimos, pero hacemos todo lo contrario, ¿no? Queremos hacerlo a nuestro modo. Y lo de la hermana Glenda, los binomios, lo fuerte, que es fuerte y a la vez somos débiles. ¿Sí? Somos fuertes, somos débiles. La otra que es el de la superioridad y la debilidad, pues también somos, muchas veces nos queremos sentir débiles, fuertes, pero a la vez también tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras cosas débiles, donde pues, nos llegan a tocar y pues sentimos esa debilidad, aunque seamos muy fuertes. Y el tercero es el superior, inferior. Creo que ahí siempre debemos ser iguales. Nadie más ni otro es menos, aunque tengamos lo que tengamos, pero siempre respetar esa parte hombre-mujer, porque esa es lo que debemos trabajar. Para mí, con eso es lo que hacemos, y pues que siempre Dios nos está tocando a nuestra puerta y debemos abrir, dejarlo entrar a nuestro corazón. Con eso me quedo. Gracias. Y por último, don Hernán, ¿qué mensaje le dejo? Bueno, sobre el primer video, vemos cómo Jesús toca el corazón, ¿no? Para que podamos descubrir por medio de sus palabras. Y lo importante es que le podamos seguir siguiéndole a pesar de las dificultades que podamos tener en nuestra vida. Sobre el video de la hermana Glenda, sobre la masculinidad, quedaría, ¿no?, con la de que Jesús, cuando entra en del burrito como fuerte, pero a la vez se hace débil, porque él expresa su amor de humildad, de sencillez, y no entra por cosas grandes, ¿no?, sino más bien un burrito que es un ejemplo de humildad. Y también sobre la canción, que es bonito, ¿no?, pedirle a Dios que siga tocando nuestro corazón, y más que todo que lo tengamos abierto. Gracias, don Hernán. Poder aceptar y dejar bien. Muchas. En el amor a nosotros y poder estar a nuestro alrededor, porque el amor de Dios es misericordioso y compasivo. Gracias. Muy bien. Ahorita entonces vamos a ver 3 videos muy interesantes. El primer video que vamos a ver es sobre el venerable padre Manuel Dalzón. Este video fue hecho por uno de los misioneros cuando yo estaba en México. Yo fui encargado de organizar un dalsoniano en México, donde llegaron como más de 200 estudiantes y fue un campamento con Jesús y nos inventamos un montón de cosas porque yo soy muy creativo para todo esto. Entonces yo le pedí el favor a él que hiciera un video sobre la vida de Manuel Dalzón. Entonces él hizo el guión. Bueno, yo me encargué de hacerle el guión, las preguntas. Hice como unas 250 preguntas sobre Manuel Dalzón. Y entonces le mandé unas a él y él ya con esas preguntas hizo la vida de Manuel Dalzón. Entonces es el primero. ¿Por qué vamos a ver este video de Manuel Dalzón? Porque yo quiero que ustedes aprendan a identificar cuál fue el proyecto de Dios a través de la Biblia que tuvo el padre Manuel Dalzón. Esa va a ser la pregunta clave que nos va a guiar cuando miremos el video de Manuel Dalzón, ¿no? Cómo Dios lo llamó a esta fundación a partir de su familia y todo eso. Entonces vamos a estar muy atentos a este video de Manuel Dalzón. El segundo, vamos como siempre a ver un mensaje del Papa Francisco muy bonito que nos va a hablar qué significa ser discípulos misioneros, cuál es el significado, qué debemos hacer. Y el tercero que vamos a ver es una introducción al Evangelio de San Marcos.
Recuerde que ustedes debieron ya haber comenzado a leer el Evangelio de San Marcos porque este Evangelio es el que nos va a iluminar para hacer el proyecto de vida. Obviamente usted lo puedes tomar desde cualquier libro, puede tomar desde el Génesis porque cualquier libro te va a hablar espiritualmente. Pero yo quiero que aquí todos nos concentremos en el Evangelio de San Marcos. Recordemos que el Evangelio de San Marcos fue el primero que se escribió y habla mucho de la parte de la humanidad de Jesús, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar. O sea, tenemos que entender bien el Evangelio a nivel teológico, a nivel espiritual, para poder hacer un proyecto personal de vida. Y ustedes ya saben que no es fácil a veces entender la Biblia, como lo que le pasó al etíope, ¿no? Una vez cree entender todo y mentiras que a veces uno se pierde y uno se siente así perdido como él. Uno dice, pero ¿esto qué dice? Yo no entiendo cómo me está diciendo. Entonces siempre uno necesita la ayuda de alguien que le ayude a interpretar. En este caso nosotros siempre recurrimos a la enseñanza del Papa Francisco, de nuestra tradición, de los documentos de la iglesia, y ellos nos dicen la interpretación adecuada de lo que debe ser. Y nosotros nos regimos porque seguimos la iglesia católica. Muy bien, entonces son 3 videos hermosos. Entonces aquí la pregunta que ustedes van a responder es, estos videos, ¿qué me dicen a mí para hacer mi proyecto personal de vida? ¿Qué me dice el Padre Manuel Dalzón? ¿Qué me dice el Papa Francisco? ¿Qué me dice el Evangelio de San Marcos? Entonces acá lo que vamos es como a recoger todas las ideas. Esto es muy importante para la elaboración. Muy bien, entonces vamos a estar atentos. Ya saben, por favor, no prender los micrófonos. Si les entran llamadas, no responder y estar todos concentrados para disfrutar los videos. Entonces regálenme un minuto. ¿Vas a ir a un dalsoniano y no tienes la más mínima idea de a quién estamos festejando? Pues acompáñame a checar el dato para descubrir a Manuel Dalzón. Un 30 de agosto de 1810, en el pueblo de Le Vigan, al sur de Francia, Enrique Dalzón y Juana Clemencia, una familia convencida de su fe católica y de estricta observancia, se alegraban por la llegada de su hijo Emmanuel. Parecía un niño normal, pero Dios tenía a través de él grandes planes para la iglesia, por lo que algunos autores como Gaëtan Barneville lo consideraban un autor del Renacimiento católico en el siglo XIX. El 12 de septiembre de ese año, Manuel fue bautizado por su tío el canónigo, Léon d'Airol. Esta fecha fue muy importante para él y lo celebra como su cumpleaños, como el día que verdaderamente nació. Durante su desarrollo, Manuel creció siguiendo el ejemplo de su padre, a quien tenía como guía espiritual e intelectual, especialmente por la nobleza de su carácter y la solidez de sus principios. Su madre era sincera y bondadosa. Le enseñó que el mejor medio para vencerse es superarse a sí mismo. Manuel, a pesar de su personalidad recia y su carácter inquieto, era cálido con una inteligencia muy despierta y observadora. Le gustaba expresarse con ocurrencias ingeniosas y divertidas, sin olvidar la más hermosa enseñanza que su padre le transmitió. Solo Dios cuenta. Toda tu vida, todas tus acciones deben estar consagradas a su servicio y no a tu amor propio, ni a la estima o al amor del mundo. En su tiempo de juventud había un conflicto entre católicos y protestantes. Lamentablemente, Manuel vio cómo un protestante le arrebataba la vida a su tío. A partir de ahí, se formó en él un ideal que fue el impulso de casi toda su vida: la defensa de la religión católica. Primero pensó en la carrera militar, pues su idea de defender la religión no era a través de la apologética, sino de las armas. Sin embargo, sus padres lo disuaden y terminó estudiando Derecho. En sus tiempos libres le gustaba leer, para que sus esfuerzos fueran coronados en 1928 con el título de bachiller. Para Dalzón, no desapareció la idea de defender la religión, pero sus planes cambiaron, pues sus cualidades de lucha, entusiasmo, generosidad e inteligencia hicieron brotar su vocación sacerdotal. Asistía a misa diaria, se confesaba con frecuencia y hacía oración personal, convencido de que eran las mejores armas contra la tentación. También consagraba al menos hora y media de lectura bíblica,
buscando en todo hacer la voluntad de Dios. Aunque fuera como laico, no pretendía servirse a sí mismo, sino servir a Dios. Se apasiona por la lectura, especialmente de autores griegos y latinos. Esto logró estudios profundos superiores a los enseñados en esa época en el seminario. Sin descuidar el ejercicio físico y la amistad, aprende por su cuenta el italiano y alemán. Para conocerlo mejor, tenemos que leer sus cartas. En una de ellas, él mismo relata cómo un 20 de agosto de 1830 tuvo algo así como una conversión. Comenzó a leer un poco más las confesiones de San Agustín y, preocupado por sus amigos, les recomendó que se confesaran y también les recomendó leer La Ciudad de Dios. Con 23 años en su lucha contra el orgullo y al observar la ventana de una capilla, logra reflexionar sobre su deseo de pertenecer únicamente a Dios. Pronto voy a dormir, y tú, mientras duermo tú me esperas. Si a lo menos fuera a verte cuando estoy despierto, si a lo menos fuera a menudo a decirte que te amo. Te amo mucho, Dios mío, al menos así me parece, pero te amo como si no te amara. Como era un intelectual, estudió en grupos donde se volvió admirador de las ideas de Lamennais, pero el Papa, con la encíclica Singulari Nos, condenó el escrito La palabra de un creyente, por lo que Dalzón, antes de ordenarse, tuvo que renunciar a las ideas aprendidas de Lamennais. Dalzón siempre quiso ser sacerdote. Le parecía la mejor forma de defender a la Iglesia, convertir a los protestantes y fecundar la acción pastoral. Su proceso para ordenarse fue muy rápido. El 26 de diciembre de 1834, 5 días después de recibir el diaconado, fue ordenado sacerdote. Su primera misa la celebró en la cripta de San Pedro y convirtió a la Eucaristía en el corazón de su ministerio sacerdotal. Como sacerdote, se preocupó por la miseria de su época, así que junto a las religiosas, hermanas de María Teresa, lograron convertir un albergue en un refugio para las prostitutas arrepentidas. Solo a ti te amo. ¿No estaría el Señor queriendo decirnos que el verdadero campo de la fe, el verdadero campus fidei, no es un lugar geográfico, sino que somos nosotros? Sí, es verdad. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, todos. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen del campo de la fe, pensé en 3 imágenes, 3, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulo misionero. La primera imagen, el campo como lugar donde se siembra. La segunda, el campo como lugar de entrenamiento. Y la tercera, el campo como obra de construcción. Primero, el campo como lugar donde se siembra. Jesús mismo explicó el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios, sembrada en nuestro corazón. Hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la palabra de Dios, entonces somos el campo de la fe. Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida. Dejen entrar la simiente de la palabra de Dios. Dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo, pero ustedes déjenlo hacer. Dejen que Él trabaje en ese crecimiento. Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo, no cristianos almidonados,
con la nariz así, que parecen cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas que den pleno sentido. ¿Es así o me equivoco? El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. Y si cometen un error en la vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala. No le tengan miedo. Eso es la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con Jesús, en este discipulado misionero. Y también a través de los sacramentos que hacen crecer en nosotros su presencia. A través del amor fraterno, de saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin excluir y sin marginar. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. Y tercero, el campo como obra de construcción. Nos convertimos en constructores de la Iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la Iglesia para empezar. ¿Por qué pared de la Iglesia empezamos? ¿Por dónde? Le dijeron, Madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta mujer, sabía por dónde había que empezar. Yo también hoy le robo la palabra a la Madre Teresa y te digo, ¿empezamos? ¿Por dónde? Por vos y por mí. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la Iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea.
el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo,
Este es mi Hijo amado. Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Muy bien, como siempre, mucha información, pero muy interesante. Entonces, por favor, van a anotar las 3 preguntas que van a compartir en las pequeñas salas. Primera pregunta: ¿qué significa abrir mi puerta a Jesús? ¿Qué significa
abrir mi puerta a Jesús? Segunda, ¿qué me gustó de la vida del padre Manuel Dalzón? ¿Qué me gustó de la vida del padre Manuel Dalzón? ¿O qué me llamó la atención o qué aprendí? Cosas que le llame la atención de él, que le apasionen a usted, de su vida. Y tercero, ¿qué enseñanza me dejó el Evangelio de San Marcos? ¿Qué aprendí de nuevo que no sabía? Pero una enseñanza que usted no sabía. ¿Qué enseñanza me dejó el Evangelio de San Marcos? Muy bien, entonces van a tener, por favor, 10 minutos para esto. Entonces aprovechen bien el tiempo y traten de responder las preguntas, cosas concretas, no de pronto cosas muy teóricas, sino cosas prácticas, como que les ayuden a ustedes mismos para su crecimiento espiritual y crecimiento de la fe. Muy bien, entonces somos 18:09. Voy a hacer las habitaciones. Ustedes acepten, por favor. Y ya se terminó. Muy bien. Sí, qué bueno. Pues compartir es como siempre muy interesante. Lástima que no se puedan grabar, porque me gustaría escucharlos todos, porque cuando ustedes hablan en este momento, yo puedo notar cómo el Espíritu Santo ha transformado su mente y su corazón. O sea, ya hablan como con más profundidad. No como al inicio, que al inicio hablaban y hablaban como un poco con más temor, o qué voy a decir, yo no sé. Y ahorita hablan con un poquito más de argumentación. Entonces es muy bonito y por eso los felicito a cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos al juego. Odilia, ya está lista con las preguntas, ¿no? Entonces, por favor, quiero ver las Biblias levantadas, cerradas, por favor. Recuerden que tienen, muy bien, las pueden bajar, tienen 30 segundos para buscar. No se vale hablar, sino tiene que escribir, ya sea en el WhatsApp, yo voy a estar listo acá con el WhatsApp, o en el chat. ¿Listo? Entonces, vámonos con la primera pregunta, Odilia. Primer pregunta. ¿De qué se ha cubierto Yahvé? Lo vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 15, versículo 1. ¿Repite la pregunta, por favor? Sí, ¿de qué se ha cubierto Yahvé? Éxodo, capítulo 15, versículo 1. De gloria. Sí, de gloria. Entonces, el primero que ganó fue Jorge. Les pido que vuelvan a hacer la pregunta en lo que buscamos, porque en lo que buscamos se nos olvida, por favor. Ok. Sí, está bien. Entonces traten de repetir otra vez la pregunta. Entonces ganó Jorge, significa de gloria. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Sí. ¿Qué ha lanzado el Señor contra Jacob y ha caído a Israel? Lo vamos a encontrar en Isaías, capítulo 9, versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículo 7. ¿Qué ha lanzado el Señor contra Jacob y ha caído a Israel? Isaías, capítulo 9, versículo 7. Una amenaza. ¿Sí es Odilia? Una sentencia. Bueno, pero es que en algunas... Mi Biblia sale amenaza. En una Biblia es diferente porque eso depende de la traducción, pero es válido. O sea, amenaza y sentencia, exacto. Entonces, ahí ganó. La primera fue Mónica. Entonces, Jorge 1 punto, Mónica 1 punto, porque es válida. Muy bien, vamos a la tercera. Tercera pregunta. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ¿de quién ha nacido? Lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ¿de quién ha nacido? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1.
Hijo de Dios. Sí, sí es correcto. Entonces acá la primera fue quite. Quite un punto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Sí, cuarta pregunta. ¿A quién sentaré junto a mí en mi trono del mismo modo que yo? Lo vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis, capítulo 3, versículo Al 21. Padre. No, ¿a quién sentaré junto a mí en el trono del mismo modo que yo? Al vencedor. Al vencedor, es correcto. Muy bien, Susana. Un punto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Sí, quinta pregunta. ¿Cómo debe ser el hombre que practica el derecho y la justicia? Este lo vamos a encontrar en Ezequiel, capítulo 18, versículo 5. Ezequiel, capítulo 18, versículo 5. ¿Cómo debe ser el hombre que practica el derecho y la justicia? Justo. Justo, es correcto. Mónica, un punto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Sí, y la sexta pregunta. ¿Con qué corazón debemos glorificar al Señor? Lo vamos a encontrar en Sirácides, capítulo 35, versículo 7. Sirácides, capítulo 35, versículo 7. ¿Con qué corazón debemos glorificar al Señor? Corazón generoso. Sí, es correcto. Pati, un punto. ¿Tienes alguna otra pregunta? Terminamos. No, ya se acabaron. Fueron Muy bien. 6. En Sí. conclusión, Mónica es la ganadora. Tuvo 2 puntos. Un fuerte aplauso para Mónica. Y muy bien, los felicito a todos porque hoy todas las citas las buscaron en menos de 30 segundos y esta es la finalidad de este ejercicio. Tú como discípulo tienes que buscar una cita en menos de 30 segundos porque una de las actividades finales es hacer un juego bíblico para sus niños, para sus grupos. Entonces vayan pensando cómo van a hacer ese juego bíblico y las preguntas y eso. Y tienen que hacer un reloj de arena como este, que dura 30 segundos, o lo pueden comprar o como quieran, pero que dure entre menos tiempo mejor. Y eso es lo que ustedes, una de las tareas es hacer un juego bíblico. Pero bueno, yo le diré cuándo, en qué momento lo harán. Muy bien, los felicito porque ya los veo buscando en menos de 30 segundos. Entonces eso está muy bien, esa es la finalidad de este ejercicio. Yo sé que a veces es difícil buscar y escribir y a veces por eso muchos, aunque la encuentran, no tienen tiempo de escribir, a algunos se les facilita más. Pero muy bien porque ibas de uno tuvo un punto. Jorge, Kitty, Susana. ¿No le puedo dar la oportunidad a otra persona que no haya No, hecho Mónica, las porque tú preguntas? fuiste la ganadora. Ese es el premio de hoy. Entonces no te preocupes. Bien, entonces vamos al tema que nos corresponde hoy, al proyecto personal de vida. Por favor, estén muy atentos porque es un tema muy bonito. Y necesito que me lo entiendan bien porque de ustedes depende que hagan un buen trabajo. ¿Qué, Diego? Recuerden pagar los micrófonos para que no hayan interrupciones y no contestar el teléfono. Entonces apaguen bien los micrófonos, por favor. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver el proyecto personal de vida a la luz de la Sagrada Escritura. Muy bien. Primero la introducción, ¿no? ¿Qué nos dicen acá? Primero, tenemos que asumir la responsabilidad de la propia formación y del crecimiento como laicos, discípulos, misioneros de Cristo o como un discípulo de la palabra. Obliga a un esfuerzo constante de conversión y renovación. Muchos me dirán, ¿cómo yo logro la conversión? Todos los días tú tienes que convertirse y tienes que renovarte según el Espíritu.
Entonces, elaborar un proyecto, el propio proyecto personal de vida, es un gran medio para el crecimiento en ese esfuerzo de formación y maduración personal y cristiana. Por eso es importante que cada uno de ustedes, como primer responsable de su propio crecimiento y maduración personal, dé valor al proyecto personal de vida, poniendo en especial atención a la luz de la Biblia en algunos elementos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que hay que prestar atención? Primer elemento, ¿para qué hacer el proyecto personal de vida? Es esta pregunta. ¿Para qué hacer el proyecto personal de vida? El Evangelio es el proyecto de vida del cristiano. Imagínense, ¿cómo nosotros debemos ser? ¿Qué nos enseña a ser cristianos? Pues el Evangelio. ¿Cuál evangelio? Pues recordemos que hay 4 evangelios. Tú puedes tomar cualquier evangelio. Cualquier evangelio te enseña cómo ser un cristiano. ¿Por qué? Cristiano significa seguir a Cristo. Nosotros somos cristianos porque Cristo fundó el cristianismo y dentro del cristianismo el catolicismo. Entonces, hacer el proyecto personal significa colocarse en un proceso de acogida del proyecto de Dios que Dios tiene para mí, sobre mi vida. Miren esto tan interesante. No es lo que yo quiero hacer con mi vida, que no nos interesa lo que tú quieres hacer con tu vida, sino hay que discernir lo que Dios quiere hacer con mi vida. Ese es el error de mucha gente y de muchos cristianos, que se creen muy espirituales, se creen muy sabiondos, que se creen que saben manejar la Biblia, mucho de liturgia, pero hacen su proyecto según su ego y no hacen el proyecto de Dios según la Biblia. Por eso, este tema es tan importante porque ustedes van a hacer acá el proyecto según el Evangelio de Marcos, según esto. Entonces, de este modo, el proyecto de Dios se convierte en tu proyecto. Qué bonito. Hacer el proyecto no es principalmente buscar tu realización, sino acoger tu vocación y asumir responsabilidades para tus opciones. Entonces, no es realizarse, digámoslo, en un sentido material, sino es que usted comprenda qué significa ser discípulo de la palabra, qué significa ser cristiano y asumir responsablemente las opciones que tienes que hacer. ¿Qué es un proyecto personal de vida, no? Entonces, la vida siempre está en construcción. Y Dios te dice, antes de formarte en el seno materno ya te conocía. Esto está en Jeremías 1:5. Este texto a mí me parece tan bonito, tan precioso para cada uno de nosotros. Dios tiene un designio para tu vida que estás tratando de descubrir y hacerlo tuyo. Entonces, el proyecto te ayuda a hacer esto, buscar el camino que Dios te ha trazado para ti, descubrir lo que Dios quiere de ti, proyectar tu vida para tu propio futuro como piensas que Dios la quería. El proyecto se convierte así en un instrumento para la identificación con aquello que Dios quiere para ti, que Dios quiere de ti. Entonces, qué bonito que Dios nos diga en Jeremías, imagínate, antes de formarte en el seno materno yo te conocía. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros estuvimos en el pensamiento de Dios antes de que fuésemos concebidos, y eso es algo grandioso, y solo por ese hecho debemos de estar agradecidos. Ustedes se imaginan imagínense cuántos espermatozoides tuvieron que recorrer para llegar al óvulo, cuántos espermatozoides mueren, y justo en esa unión del espermatozoide y el óvulo nací yo. Entonces es algo grandioso, o sea, Dios desde el momento de la concepción me permitió vivir. Muy bien, el camino de la vida. Miren esa imagen tan bonita, ¿no? Miren la paloma, miren el cielo tan bonito, vemos ahí una persona, vemos una mamá con el niño que lleva, alguien con la mascotica, vemos la cruz rezándole, una pareja besándose, muy bonito porque este nos muestra todo el camino de la vida, ¿no? Los hijos, la familia, una mujer embarazada, es muy interesante. Este cuadro de tu futuro que descubres como fruto de un discernimiento, te ofrece la dirección para tu vida. Cuando sabes a dónde estás llamado a llegar, es más fácil hacer converger todos los elementos de su existencia cotidiana, las aspiraciones, la energía, los valores hacia la consecución de la meta. No permitas que tu vida esté fragmentada o se disperse o se deje arrastrar por la corriente. Quien no sabe a dónde va, acaba en otra parte. Eso es muy sabio. Imagínense, tú no conoces un sitio y vas de viaje y no tienes un mapa. Y usted va a encontrar un montón de caminos y no sabe a dónde llegar. Y usted tiene que ver cuál camino es. Bueno, yo creo que es este camino para llegar a su destino. Usted va a perder tiempo, gasolina. En cambio, si usted tiene un mapa o sabe a dónde llegar, va a llegar más rápido. Entonces, ese mapa
es la Biblia. La Biblia es como el manual de instrucciones que lo escuchamos todos los días en la píldora diaria. Es el manual de instrucciones que te enseña cómo llegar a Dios, ¿no? Entonces este viene siendo como el camino de la vida. Mira esta imagen tan bonita. En el camino de tu vida no es tan importante la distancia a la que has llegado, sino la dirección que llevas. Esto es muy interesante para reflexionar. Mientras vas dando pasos para unificar tu vida, puedes evaluar algunos aspectos de cómo vives. Comienzas a conocerte con mayor lucidez en tus valores, pero también en tus limitaciones. Te das cuenta de lo que debes de cambiar si quieres alcanzar la visión de tu vida en fidelidad a la llamada de Dios. Te vas convenciendo cada vez más de la necesidad y hasta de la belleza del nuevo planteamiento que quieres dar a tu existencia. Te sientes impulsado a hacer esfuerzos para cambiar, para trabajar sobre ti, para tomar decisiones difíciles, etc. Así el proyecto se convierte para ti en un medio de conversión y renovación y te lleva a una mayor autenticidad. Escúchenme bien, todos tenemos defectos de carácter. ¿Qué son los defectos de carácter? Son aquellas, digámoslo, aquellas maneras de mi personalidad que me obstaculizan relacionarme bien con los demás. Entonces, por ejemplo, mi defecto de carácter puede ser la pereza. Mi defecto de carácter puede ser el mal genio. Mi defecto de carácter puede ser que yo sea una persona criticona. Entonces, aquí lo que nos pide este proyecto personal de vida es que tú tienes que revisarte cuáles son tus defectos de carácter. Y uno lo sabe porque la gente lo dice. Uy, mire, usted sí es bien sentimentalista, usted sí es bien juzgona, usted sí es bien brava. Bueno, no sé cómo dicen, depende cómo dicen en México o en Ecuador. Usted sí es bien enojona. Bueno, entonces la gente mismo le dice a uno, usted sí es bien callada, usted sí es bien tímida, usted sí es bien miedosa. Entonces acá hay que ver estos defectos de carácter, cómo la Biblia nos ayuda a transformarlo, porque si usted, supongamos, si usted dice, no, es que ya me convertí y sigue con el mismo defecto de carácter, es una mentira. Usted no está convertido porque una conversión cambia todos los defectos de carácter. ¿Para qué un proyecto personal de vida? Para 3 cosas concretas. Mire tan bonita esta imagen de Jesucristo, ¿no? 1, 2, 3, por Jesús. Por Jesús para un proyecto personal de vida y discipulado misionero. Entonces, primero, para configurarme con Cristo. Si ustedes quieren de verdad configurarse con Cristo, tienen que hacer un buen proyecto personal de vida. Si ustedes no hacen un proyecto personal de vida, no se van a configurar con Cristo, porque recordemos que nuestro Cristo, nuestra religión no es magia, no es que yo ya le rezo a Dios con mis ojos y le pido y pum, y ya me cambió como un acto de magia. No, todo es un proceso de conversión. Piensen en la vida de en la vida de San Agustín. ¿Ustedes creen que se convirtió un día para la noche? No, él tuvo que sufrir, conocer, leer la Biblia, la oración de la mamá, hasta que por fin logró esa conversión. Lo mismo Manuel Dalzón, no crea. Él también habla de una conversión. Recuerden que Manuel Dalzón, cuando él vivía en un castillo y se asomaba por la ventana y veía la capillita allá en el fondo una luz, y era tan bonito ese encuentro que la luz lo estaba esperando. Ahí comienza la conversión de él. Y recuerden que cuando él tuvo como 40 años, él tuvo una enfermedad y cayó en la cama. Y ahí reconoció el reino primero vivencial en sí mismo y luego en los demás, porque él era una persona también muy activista. Tenía un montón de obras y vivía disperso en todo lo que hacía. Entonces, volvemos acá a lo que Marta nos enseñó en el libro cuando el cuerpo dice que no. Pum, le cayó unas enfermedades, lo mandaron a la cama y él tuvo ahí su conversión definitiva cuando entendió que el primero, antes de servir a tanta gente, tenía que mirar su corazón. Entonces yo le pregunto a ustedes, a veces ustedes se extienden mucho al hacer, no es que yo tengo que hacer esta actividad y todo, y para ustedes mismos, ¿qué hacen? No estoy diciendo que no sea importante el servicio, sino que acá la cuestión de un proyecto personal de vida es que te mires tú misma, tu vida. Primero tú tienes que crecer espiritualmente, primero tú tienes que cambiar. Entonces acá no es que mi esposa no cambia, es que mis hijos tampoco, es que siempre criticamos a los demás. No es que mi esposo no cambia, entonces vamos a los demás. No, tú tienes que cambiar porque cuando tú cambias, todo cambia, como el video que les compartí de Coba. Cuando tú cambias, todo cambia. No espere que los demás cambien, ni su hija, ni su esposo, ni su esposa. Tú tienes que cambiar. Y para que tú tienes que cambiar, tiene que cambiar los defectos de carácter y todo lo que te impide estar con Dios. Entonces, primero, configurarme con Cristo. Segundo, valorar mi vocación laical o discípulo de la palabra. Exacto. Esto es. Y tercero, testimoniar con mi vida el amor de Cristo. Yo tengo que darlo a conocer. Entonces viene siendo para que un proyecto personal de vida.
Muy bien, mediante el proyecto personal guiado por el Espíritu de Dios y de su gracia, te haces protagonista necesario e insustituible de tu formación, ejercitando tu libertad, definiendo tus metas, construyendo tu identidad, llegando a ser aquello para lo que Dios te llama. Por lo tanto, como habrás notado, el proyecto no es una simple declaración de intenciones o deseos, ni un plan de especialización profesional, no. Yo tengo un montón de cosas que quiero lograr, como cuando inicia el año, ¿no? Yo tengo mis 10 resoluciones, quiero bajar de peso, quiero aprender un idioma y nunca cumplimos nada, no. Esto es algo más profundo. El proyecto personal de vida es la descripción de la meta que tú quieres alcanzar y de los pasos que quieres dar para llegar a ella. Siempre mirando el crecimiento en la vocación discipular de la palabra. Caminando por este camino, caminas hacia la santidad. Muy bien, segundo, ¿cómo formular el proyecto personal de vida? Vamos a indicar el modo de formular tu proyecto personal de vida. Te propongo un recorrido en 3 pasos. Muy bien. Primero, puesto que el proyecto personal de vida es un proceso de discernimiento, y recordemos que ya vimos qué significa discernir según la Biblia en lo que aprendimos de Manuel Dalzón, de San Agustín, y que ustedes tienen la fotocopia. Todo lo que se requiere para hacer un discernimiento según la Biblia, ahí lo aprendimos. Es obvio que tiene necesidad de un tiempo de silencio y recogimiento para hacerlo. O sea, tú tienes que entrar en tu cuarto, poner oración, concentrarte para hacer bien este proyecto de vida, no con bullicio, con nada, como en un ambiente de oración. Es un momento de oración, te pones delante de Dios y le dices con las palabras de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Le preguntas qué quiere de ti aquí ahora. Entonces, qué bonito esto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí aquí ahora? Entonces, muchos dirán, no, pero si ya tengo mi esposa, ya tengo mis hijos, ya tengo mi profesión, ¿yo qué puedo hacer en la vida? No. Hay cosas que tú tienes que hacer. Así ya tengas todo esto, hay cosas que Dios te está llamando ahorita. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Por medio de la Biblia. Porque acá no volvemos al jueguito, no, es que yo me imagino, proyecto mis deseos. No, la Biblia es donde Dios me habla. Yo tengo que hacer lo que dice la Biblia, no lo que yo quiero o lo que los demás me digan. Miren lo bonito ahí esta persona con la Biblia, tratando de interpretar el llamado de Dios. Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, en San Juan 1, 2, 3. Miren el camino, ¿no? Como de proyecto, y la mano y la luz. En el primer paso, entonces vamos al primer paso, le dije que eran 3, ¿no? Se trata de identificar la llamada de Dios por medio del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? De San Marcos. Conoces ya lo que Dios quiere de ti. Dios habla a tu corazón mediante el Espíritu. Si te mantienes disponible a su voz, te darás cuenta de los ámbitos de tu vida en que sientes mayor necesidad de crecer. Te sugiero que es una mirada a las 6 dimensiones de crecimiento personal. O sea, usted tiene que mirar cómo vas a crecer en la dimensión humana, en la dimensión comunitaria, en la dimensión espiritual, en la intelectual, en la moral y la pastoral. Ahí tienes que hacer tu proyecto personal de vida. Y que encuentres las metas que Dios te pide para el año que comienza. Dios se sirve también de personas, como un guía espiritual, como tu confesor, como tu párroco, como cualquier persona espiritual que te ayude, ¿no? Los cuales te pueden ayudar a escuchar la voz y a discernir tu situación. Abre tu corazón al guía espiritual. Habla de tus relaciones, de tus temores, de tus descubrimientos, de tus emociones, de todo lo que tú quieras. Confronta con él tu proyecto de vida. Ora con la Biblia mientras lo estás formulando y cuando lo vayas a evaluar. Ahora, no se trata tanto de pensar en las cosas que tienes que hacer, sino en las metas que Dios te inspira y que querías alcanzar, que te prometen un sentido de alegría y representan un paso adelante en el camino de tu crecimiento vocacional, discipular, misionero. Estás formulando para ti la visión de lo que Dios te llama a hacer. Es importante que esta visión de futuro no sea descrita como algo intelectual o frío, sino como algo que te apasiona, atrae, estimula, que responde a tus deseos y a tus expectativas, que indica las posibilidades que pueden resultar de tu esfuerzo. Cuando más te atraiga y te entusiasme la meta, más decidido te sentirás en los pasos que has de seguir adelante. No culpes a nadie. Qué interesante la frase. Siempre a veces uno culpa a los demás. No, yo culpo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que yo tengo estos problemas, que esto me pasó. Yo culpo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y siempre culpamos y culpamos. Siempre somos las víctimas eternas. Y no, acá la cuestión es que tú mismo es el artífice de tu vida, nadie más. O sea, de ti depende que tú estés con Dios o no. O sea, tú puedes estar en una cárcel rodeado de gente mala, y si tú estás con Dios, estás con Dios. Entonces,
¿Sí me entienden a lo que me refiero? O sea, la cuestión eres tú, tu formación, tu felicidad. Recuerden que eso lo vimos cuando el cuerpo dice que no. Los demás, mucho ayudar a los otros, hacer lo que los otros quieran y ellos no pensaban en ellos mismos. Y las enfermedades mortales. Entonces, acá esta parte espiritual es uno primero pensar en uno para ayudar a los demás, pero tampoco estoy diciendo en un sentido egoísta. Entonces, yo solo pienso en mí, en un sentido narcisista y no pienso en los demás. No, todo en un equilibrio. A eso me refiero. Entonces, habiendo ya identificado para qué te llama Dios, llega ahora el momento de considerar el punto en que te encuentras, es decir, tu situación actual en relación con la llamada de Dios. Tus recursos y sus debilidades, tus capacidades y tus posibilidades, tus limitaciones y tus condicionamientos negativos. Generalmente hay la tendencia a comenzar hablando de las debilidades o de los puntos negativos. Por el contrario, parece mejor estrategia considerar ante los éxitos las posibilidades en relación con el futuro que se desea. Luego se pasa a identificar las dificultades, las debilidades, los aspectos que tienen necesidad de ser mejorados en función de las metas que hay que lograr. Entonces, sí ves lo interesante que nos invita, que nos toca mirarnos holísticamente, es decir, globalmente, no solo verme lo que yo tengo bueno, sino también lo que tengo de malo. Tengo que reconocer mis cualidades, pero también mis debilidades. Finalmente has llegado al tercer paso. ¿Cuál es? En el que tratas de asumir el mensaje que viene de Dios en respuesta a tu petición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? A la luz del conocimiento de ti mismo, logrando con el segundo paso, tú escogerás las líneas de acción que te propones realizar en el curso del año para llegar a las metas que has propuesto en el primer paso. Busca dónde debes ir y qué te sugiere el Espíritu Santo. Es deseable que tus líneas de acción sean realistas y realizables dentro del año, que sean pocas y esenciales, que se refieran a los aspectos importantes de tu vida, de tu crecimiento personal. Tercero, punto de referencia para el camino personal. Entonces, ahora que has formulado tu proyecto personal, debes estar seguro de que no se quedará en el papel, sino que hacer que se convierta en medio eficaz para tu crecimiento. Para lograrlo no necesitas medidas extraordinarias, sino los medios que la metodología de la vida espiritual y la tradición bíblica han recomendado siempre. No se crece si no hay un método serio de caminar. El proyecto de vida es un nuevo recurso para la vida espiritual que valoriza elementos tradicionales, dándoles una nueva función y organicidad. ¿Aquí qué me refiero? Que siempre tenemos que tener un punto de referencia y ese punto de referencia es la Biblia, en este caso el Evangelio de San Marcos. Es el que nos va a indicar el camino, ¿no? O sea, ustedes tienen que escuchar la voz de Dios. Algo que he aprendido muchas veces es que a veces creemos que escuchamos la voz del Espíritu Santo y mentiras. El Espíritu Santo a veces ni está con nosotros porque escuchamos a nuestro ego y no al Espíritu Santo. Muy bien. Ante todo es necesario hacer la evaluación del camino que estás haciendo. Tu proyecto ya debería haber fijado los tiempos, las fechas concretas para este ejercicio. Debe dedicar tiempo suficiente para la evaluación. Habiendo formulado el proyecto con tu guía espiritual, como sugería antes, el acompañamiento llega a ser un medio importante para avanzar en el camino. Por eso compartes el proyecto, te confrontas y haces la evaluación con el guía. Hablas de las dificultades que experimentas y pides consejo. También te servirá de ayuda a la metodología pedagógica del meditar con la Biblia escribiendo, de tomar notas, de fijar por escrito tus experiencias, las reflexiones que el Espíritu te sugiere. Al texto que has escrito podrás referir en todo momento para una confrontación y una integración. Escribir es un medio para no quedarte en la superficie, para facilitar la reflexión y la oración. Entonces nos invitan a escribir, por ejemplo, cuando tú estás leyendo el Evangelio de Marco, pero digo, escriba la cita. ¿Qué te dice este versículo? Hay que escribir y por eso muchos de ustedes todos los días responden las preguntas y se ejercitan para escribir. Eso es muy importante porque les ayuda a profundizar en su pensamiento. Es obvio que deberías ejercitar la vigilancia sobre tus pasos cotidianos. Si una conciencia vigilante, es decir, si no está atento y vigilante, no se hace camino. Entre los medios comunes, el examen de conciencia cotidiano es un momento sustancial y profundo. Todos los días yo tengo que hacer un examen de conciencia antes de acostarme, pedirle perdón a Dios, pero sobre todo agradecerle por todo lo bueno y lo malo que he tenido en el día. Todos los días hay que hacer un examen de conciencia, pidiéndole a Dios antes de dormirnos, porque uno nunca sabe que se muera y no amanezca, entonces uno tiene que estar como en pan con Dios. Entonces es importante uno mirarse y mejorar. También la oración diaria es una oportunidad para tomar. Recuerden que Manuel Dazón le dedicaba 1:30 al estudio de la Biblia, 1:30 cada día. ¿Cuánto usted le dedica a la Biblia diariamente?
¿Será 5 minutos, 10 minutos? No, porque tengo que hacer la tarea del hermano Hugo, tengo que hacerlo ya a la carrera. Entonces, ¿cómo es tu relación con la Biblia? Para mí, a estas alturas, por ejemplo, ustedes que están informando en la Biblia, si ustedes pasan un día sin leer la Biblia, algo no están haciendo bien el proceso de ser discípulos de la palabra, porque ya sabemos que la Biblia, como nos decía San Agustín, es el pan espiritual diario que necesitamos. Cuando rezamos el Padre Nuestro, no solo es, Dios mío, dame el pan de cada día, sino aliméntame de la palabra diaria. Entonces ustedes en este momento no pueden pasar un día sin leer una parte de la Biblia. Eso es su esencia. Es como cuando un día, todos comemos todos los días. Siempre comemos 3 comidas, bueno, 2 o lo que sea, pero siempre comemos así, necesitamos alimentarnos de la Biblia. También la oración diaria es una oportunidad para tomar alguna buena resolución, buscar el modo de ponerla en práctica, reforzando aquello sobre lo que está trabajando. Pero sobre todo la celebración frecuente del sacramento de la penitencia es un momento de gracia que, juntamente con la evaluación de tu vida y el arrepentimiento que suscita en ti, con el perdón de Dios que te reconcilia consigo, te ofrece la gracia sacramental, el curación y reanudar. Entonces, si yo van a hacer ese proyecto de vida, hay que confesarse y pedirle perdón a Dios, que quieren renovarse, porque el sacramento tiene algo. Entonces, imagínense, yo puedo estudiar la Biblia todo un año, puedo hacer todas las tareas, y si nunca me confieso, no dejo que el Espíritu obre en mí. Yo necesito estar confesado para tener esta vida tranquila y en paz. Muy bien, vamos al 4 pasos para el proyecto personal de vida a la luz del Evangelio de San Marcos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Muy claro, porque esto tiene que quedar bien claro. El primer paso que cada uno de ustedes debe realizar para construir su proyecto personal de vida es reflexionar sobre la estructura general del Evangelio de San Marcos. Ya vimos una introducción acá en el video, pero tienen que profundizar un poco más. Por eso nos fijamos para la ordenación del segundo evangelio en relación de Jesús con las personas. Cada sección comienza con un episodio importante en la vida de los discípulos. Bueno, acá está el resumen. Esto lo van a encontrar ustedes desarrollado en las fotocopias que yo los voy. Tienen que leerlo bien si quieren hacer un buen proyecto. Entonces, aquí nos propone 1, 2, 3, 4, 5, 7 partes. Sí, ahí se modificaron los unos, pero del 1 al 7. Entonces, este evangelio tiene 7 partes. Miremoslo así, grandes rasgos. Primero, la introducción, Jesús y Juan el Bautista, estará en el capítulo 1, del 1 al 15. Luego los primeros discípulos, la gente, los enemigos. Luego los 12 apóstoles, los parientes. Luego viene la misión de los 12, la muerte de Juan Bautista. Luego la confesión de fe viene el anuncio de la pasión, luego viene Jerusalén, la entrada mesiánica y por último la pasión y la resurrección. Entonces esto viene siendo las 7 partes que ustedes tienen que profundizar en este evangelio y esto están explicados en el material que les voy a enviar. Luego, ese es el primer paso. El segundo, después de reflexionar sobre el contenido de cada sección del evangelio, el laico que desea seguir creciendo como un auténtico discípulo de la palabra dará el segundo paso, que corresponde a una lectura atenta y meditativa del Evangelio según San Marcos desde un ambiente de oración. Deberá subrayar los versículos que más le llame la atención o que considere una invitación de Jesús para elaborar su proyecto personal de vida. Es decir, que Él le está diciendo Dios en este momento para cambiar su vida. Posteriormente que haya terminado de meditar todo su contenido, escogerá únicamente los 20 versículos que más significativos para su crecimiento personal, cristiano, discipular y misionero. Y realizará una tabla similar a la que se presenta a continuación, donde escribirá las citas bíblicas y la aplicación a su proyecto de vida. Entonces, yo ya leí bien el Evangelio de San Marcos, las partes, todo. Yo les dije a ustedes que comenzaran a leer y que subrayaran, pero esos versículos que le toquen el corazón, o sea, que se están invitando a escuchar la voz de Dios. O sea, esos versículos que se están diciendo, oye, tengo que mejorar, tengo que hacer esto. Entonces, solo es escoger 20. Yo sé que hay muchos más, pero escogen esos 20 después que les toque el corazón. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una tabla como aparece ahí. La cita bíblica, por ejemplo, la primera que yo tomé es, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncias a su mal camino y crean en la buena nueva. Para mí ese versículo me llamó la atención, Marcos 1:15. Y luego hay que ¿cómo los aplicas al proyecto personal de vida? Entonces yo ya escribí esto. Es un llamado que nos hace Jesús para iniciar nuestro proceso de conversión definitiva de vida. Con fe, esperanza y amor lo podemos lograr. Entonces tienen que explicar cada versículo. Se escribe el versículo, se explica, pero de acuerdo a lo que te está diciendo Dios. Recuerden que son 20 citas.
Muy bien, el tercer paso hace referencia a 3 momentos claves: a la llamada de Dios, su situación actual y tus líneas de acción. De unificación entre lo que dice la Biblia a través de la meditación del Evangelio de San Marcos y su experiencia de vida. Por consiguiente, el laico responderá con profundidad a las siguientes interrogantes fundamentales para comprender a qué lo llama Dios, qué espera de él y cuál es su misión. Entonces, la llamada de Dios. Primero, ¿qué quiere Dios de mí en las circunstancias en que me encuentro? En este momento, en sus circunstancias que se encuentran, sea de felicidad, sea de tristeza, sea de lo que sea, de dificultades familiares, con las personas con las que vives, ya que en este momento, ¿qué te está llamando Dios? Entonces, primero, encuentra un tiempo de silencio y recogimiento, por ejemplo, durante tu oración personal, y abre tu corazón al Señor pidiéndole luz y valor, pidiendo el Espíritu Santo. Segundo, pregúntate ante el Señor qué quiere Él de ti por el contexto en que vives, cuál es el perfil de laico, de discípulo o de fariseo que te sientes llamado a ser. Tercero, para identificar con el perfil que has descubierto, debes comprometerse en tu formación humana, comunitaria, espiritual, intelectual, moral y pastoral. Con respecto a las 6 dimensiones de crecimiento, ¿en qué te sientes particularmente interpelado por el Señor en este año y en esta fase de tu vida? Descubre las 2 o 3 cosas importantes para cada una de las 4 dimensiones que tú crees que el Señor espera de ti. Muy bien, pero no son 4, son 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo me equivoqué. Acá no son 4, sino 6. Entonces, ¿qué? Descubre 2 o 3 cosas importantes por cada una de las 6 dimensiones que tú crees que el Señor espera de ti. Entonces, quiero profundizar un poco en la parte humana. ¿Cómo yo me veo? ¿Cuáles son mis defectos? Todos los defectos de carácter. Entonces, es la parte humana, ¿no? La parte comunitaria. ¿Cómo yo me veo en la relación con los demás? ¿Soy una persona conflictiva, muy pasiva, nunca digo nada hablo mucho? ¿Cómo es tu relación con los demás en la parte espiritual? ¿Cómo me califico del 1 al 10 en la parte espiritual? ¿Cómo es mi fe? Mi fe es de 1, es de 10, es de 9, es de 7. Tengo fe de carbonero, a veces creo, a veces no creo. ¿Cómo es esa vida espiritual? ¿Cómo es la parte intelectual? Si me concentro, si leo bien, si me procuro por crecer. ¿Cómo mi parte moral? Moral es como la ética que tú manejas, ¿no? Tus principios morales, cómo es tu comportamiento moral. Y la pastoral, ¿cómo son mis apostolados? Yo los hago con pasión, o porque los toca, o soy conflictivo, soy un líder negativo, o me impongo la idea, quiero mandar, no escucho a los demás. Toda la parte pastoral es usted. Aquí hay que poner en práctica todo lo que se ha aprendido. Muy bien, luego viene tu situación actual. ¿Dónde te encuentras respecto a la llamada de Dios? Tomando tus metas en relación con cada una de las dimensiones, identifica los puntos favorables positivos y los elementos favorables presentes en tu identidad. Acá tiene que identificar, esto es positivo de mí y esto es negativo de mí. De modo semejante, en cada una de las dimensiones, identifica los puntos significativos que tienen necesidad de ser reforzado o cambiado en tu vida. Entonces, acá tienes que tomar la dimensión humana, social, humana, comunitaria, moral, todo, y hacer ese ejercicio. Tu línea de acción. ¿Qué pasos quieres dar? ¿En qué dirección? ¿Por qué caminos? ¿Con qué compromisos? A la luz de lo que ha surgido en los pasos precedentes, escoge algún objetivo. La línea de acción más conveniente para alcanzar sus metas, acciones concretas. También aquí las líneas de acción a las que has de referir a las 5 dimensiones formativas. Segundo, determina cuándo y cómo piensas evaluar el proyecto. ¿Cómo yo lo evalúo? ¿Cada cuánto? Y cuarto y último paso consiste en completar la siguiente tabla donde usted como discípulo deberá recoger todo lo reflexionado en lo anterior, en los 3 puntos anteriores. Entonces, aquí están mis metas. Pongan las metas por un año, más o menos, para su proyecto de vida. No importa que comencemos ahorita en octubre, pero trayecto para enero. Espero que sea por un año. Entonces, acabemos. Aquí están las 6. Humana, espiritual, comunitario, intelectual, moral y pastoral, porque tiene que ser integral. Entonces, ¿cuál va a ser sus metas a un año? ¿Qué usted quiere lograr? Ojo, acá tiene que escribir cosas que tú quieres mejorar. Por ejemplo, si en la dimensión humana yo descubro que soy muy enojoso, muy mal geniado, entonces mi meta es, tengo que modificar esto. Entonces mi meta es mejorar mi temperamento y esto. Entonces acá, ¿qué citas me ayudan? Citas bíblicas y cómo las aplico. ¿Qué medios voy a utilizar? Por ejemplo, ayer en videos de la hermana Grenda, terapia psicológica, hablar con mi director espiritual y cómo voy a evaluar. Acá significa cómo voy a evaluar, significa, por ejemplo, yo lo voy a evaluar cada mes, cada 2 meses con mi director espiritual. Entonces esto viene siendo acá la evaluación. Luego lo mismo en la dimensión espiritual. ¿Qué metas se van a lograr? Entonces, ¿en qué me cuesta menos espiritual? No, es que yo soy flojo para rezar. Es que no puedo leer la Biblia. Es que se me olvida. Es que tengo tanto trabajo que estoy muy cansado y no.
es que fallo mucho en la concentración, no me puedo concentrar rezando rosario. Entonces, traten de siempre escoger cosas negativas que tienes que mejorar, todo lo relacionado, o sea, todo lo malo tuyo que no te ayuda a la vida espiritual. Tú te propones unas metas, lo mismo, las citas bíblicas, lo mismo, una dimensión comunitaria. No, es que yo soy una persona muy conflictiva y me la paso discutiendo con todo el mundo, o soy una persona muy pasiva y nunca participo, o a veces soy muy interesado. Tengo amigos porque me interesa. Entonces, toda la parte de las relaciones, de lo negativo, lo mismo. La parte intelectual, no, es que me da pereza hacer un ensayo. Me piden un ensayo y escribo un párrafo de 5 renglones. Es que no relaciono bien las ideas, es que no tengo buena memoria, es que me falta hacer cosas desarrollantes, también lo intelectual. Dimensión moral, no, es que yo a veces la moral mía es como muy relativista, yo como que permito todo. Ay, no, que hagan esto, que lo hago como que no tengo autoridad. Entonces, ¿cómo es mi moral? ¿Cómo es mi conciencia moral? ¿Soy muy permisivo o soy muy escrupuloso? Critico todo. Soy un laico que no, que voy y critico la forma de los otros, critico a todo el mundo, pero no me critico a mí mismo. Es una dimensión moral. Y una dimensión pastoral. ¿Cómo me veo yo como un líder en los grupos que yo estoy dirijo? ¿Será que soy un líder autoritario? ¿Un líder permisivo que todo el mundo hace lo que quiere? ¿Soy un relajado, libertino? ¿O soy muy autoritario? ¿O soy muy...? Bueno, ahí miran aparte cómo cómo te miras como líder con esos grupos. Entonces, acá las metas, la aplicación, los medios y todo. Entonces, algo muy interesante y espero haber cumplido con este proyecto personal de vida. Es algo que te ayuda, es algo para mirar, pero recuerden que ya nos quedan un mes para terminar este curso bíblico y yo sí a todos les pido mucha dedicación y esfuerzo. Yo sé que todos tenemos mucho trabajo y todo, pero tienen que ser muy obedientes con las instrucciones que yo les dé, porque la persona que no es obediente se pierde de los procesos. Entonces yo voy a compartir, por ejemplo, los videos. Cuando yo les envío a ustedes los videos, ustedes inmediatamente tienen que descargarlos. Porque si ustedes no descargan los videos, yo tengo que borrarlos y ya después no los puede descargar, porque yo tengo que borrar todo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted inmediatamente no descarga los videos y quiere descargarlo una semana después o 3 días, ya no puede descargarlos porque yo ya los elimino. Entonces ya se pierde y entonces ya tiene que esperar que otra persona que los descargó los pueda mandar, porque el proceso de los videos es un poco complejo y difícil porque son muy pesados, se nos llena la memoria, gasta tiempo y toca a los que estamos editando y todo. Entonces es un proceso que quita mucho tiempo y si ustedes no aprovechan esa oportunidad, ya después no la van a tener. Entonces, recuerden ser muy obedientes en las instrucciones. Si alguno ha fallado en eso, entonces pídale a alguien que ya los tenga descargados, que por favor se los comparta ya a nivel personal. Entonces, por ejemplo, alguien que los tenga, entonces compárteme los videos que no tuve, que no pude. Entonces hay que seguir muy obedientes en todas las instrucciones. Muy bien. Yo tengo una duda. Dime, Marta. ¿Se puede? Sí, claro. Ok. Las últimas diapositivas que mandaste, ¿es la tarea que vamos a realizar? Esa es la duda número 1. La duda número 2. ¿De cuál diapositivas hablas? ¿Perdón? ¿De cuál diapositivas hablas? ¿De las que expuse ahorita? La del cuadro. De las que expuse ahorita. Así es. Sí, no te preocupes porque eso mismo están en las fotocopias que yo te voy a enviar. O sea, esa ya es la tarea. Eso ya es la tarea. Pero no solo el cuadro, sino también todo lo que yo les hablé antes. Así es. ¿Sí me entiendes? Sino que acá ustedes no lo van a encontrar como por preguntas, no, sino que es como por párrafos. ¿Sí ves? Entonces tú tienes que leer el párrafo, tienes que ver que entiendes y tienes que responder de acuerdo al párrafo, porque el párrafo te dice identifica tus debilidades, tus cualidades, eso es lo que tiene. O sea, no es por medio de preguntas, sino de interpretación de párrafos. A eso que me voy, a lo que quiero hacer. Sí. Pero todo esto que yo puse en diapositiva lo va a encontrar en las fotocopias. Entonces es leerlas bien y seguir las instrucciones. Ok, la duda número 2. Hay una línea muy delgada entre el cuadro que tú explicaste de moral y humana. Y no me queda claro. De moral y humana. Ah, muy bien. Cuando vamos a la dimensión humana, ahí se refiere a mí mismo, como en mi desarrollo humano, supongamos en mis defectos de carácter. ¿Sí me entiende?
Entonces, por ejemplo, mi defecto de carácter es en lo humano, por ejemplo, que yo soy mal geniado, soy muy temeroso, soy muy criticón, soy muy perezoso, todos los defectos que tú quieras ahí, esa es la dimensión humana, ¿no? Como lo débil o lo frágil que hay en mí. Mientras cuando hablamos de la dimensión moral se refiere como a cómo es tu conciencia moral. O por ejemplo, mi conciencia moral o mi moralidad es como muy laxa, donde yo permito todo y todo me parece bien. Entonces yo no doy mi opinión y es como todo laxa. O por el contrario, mi conciencia, mi moral o mi conciencia moral es muy autoritario. Sí, o sea, yo me rijo mucho por las leyes y eso tiene que ser así y no permito que nadie, entonces es una conciencia como muy estricta, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de la moral es como a nivel de tu conciencia o de pronto tu conciencia es muy escrupulosa. Escrupulosa me refiero que como que todo como que le fastidia o critica de los demás porque tú te crees muy bueno y los demás no, como esto es. Entonces, cuando hablamos de la moral me refiero más a la conciencia y cuando hablamos de lo humano me refiero más a los defectos de carácter, que los defectos de carácter sí son muchos. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué favor les voy a pedir? Primero, los felicito porque la mayoría de ustedes ya se están poniendo al día con las tareas y eso de verdad es asombroso y yo los admiro. Muy bien. Segundo, acá lo que les voy a pedir en este momento, yo necesito que todos comiencen a hacer este proyecto personal de vida porque solo tienen 8 días para hacerlo, no tienen mucho tiempo. Entonces comiencen ya comenzaron yo sé que a leer el de Marcos, ya están identificando. Aquí no vamos a leer otro libro, sino nos vamos a enfocar en San Marcos. Lo que me quiero decir es que si ustedes no han hecho las otras tareas o algunas deben tareas, no se preocupen. Pongan un stop, paren ahí, hagan su proyecto personal de vida. Cuando lo hagan, ya continúen haciendo las otras tareas, a eso me refiero. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sí es muy importante que lo hagan ahorita para consolidarlo, porque eso es lo que yo voy a revisar ahorita. Entonces ya para la próxima ya necesito que me envíen por ahora su proyecto personal de vida. Entonces es responderlo, mirarlo y me lo envían, así no me hayan enviado otras tareas que me deben, ya después me las enviarán complementarias a esto voy. ¿Alguna pregunta? Bueno, pero sentámonos conmigo porque solo nos queda... El proyecto de vida es lo que vas a mandar, dice, estás diciendo, ¿verdad? La tarea es lo que hay que mandar. Sí, exacto. Okay. Esto que es casi lo mismo de las diapositivas. Entonces, Ajá. eso mismo que yo te mostré en las diapositivas, eso lo vas a encontrar en las fotocopias y eso es lo mismo que tienes que hacer. Entonces, lo mismo, no es una cosa diferente. Ok. Entonces, Gracias. eso es lo que tú tienes que hacer ahorita. Ok. Pero bueno, por ti hacerla no hay ningún problema porque como tú vas bien con las tareas, entonces lo que sigue ti es el proyecto. Yo me refiero pues a los que van un poquito atrasadito en las tareas, que primero me manden el proyecto y luego sigan haciendo las otras. Ah, muy bien, gracias. ¿Listo? Muy bien, Lupita, te escuchamos. O sea que desde la primera diapositiva, desde la primera hoja que imprimamos, ya desde ahí empieza la tarea, ¿no? Yo medio entendí. Muy bien. Sí, no tanto porque yo lo que hago es tomar párrafos de las fotocopias y los pongo en las diapositivas, eso es lo que yo hago. Entonces, de las fotocopias que yo te envío, desde el primer párrafo tú vas leyendo y exacto, no vas a encontrar preguntas, sino en el párrafo y usted mismo trata de responder ahí, exacto. Eso es lo que tienes que ver. Pero es prácticamente todo lo que yo expliqué en las diapositivas, es lo mismo. Bueno, ¿las preguntas? Bueno, como les decía, nos queda un mes para terminar. Entonces nos quedan prácticamente ¿cuántas clases? 3 clases y la conclusión donde les voy a entregar los diplomas y les voy a entregar el libro de oraciones tan bonito que preparé en español y en inglés para ustedes. A los que ya tengan todas sus tareas hechas, a esos son a las personas que les voy a entregar su diploma y el libro de las oraciones. Pero de verdad yo me siento muy orgulloso de ustedes, me siento muy contento, los felicito porque yo sé que llegar a esta parte final con toda su dedicación y amor no es nada fácil. Ustedes han demostrado ser unos verdaderos discípulos de la palabra y siéntanse orgullosos por ello porque van a recoger muchos frutos. Yo sé que a veces soy un poco estricto y esto y lo otro, pero es por su bien, porque yo sí quiero que se formen. Como les dije, el nivel del curso siempre ha estado en un 10 y no podemos bajarlo. Y de un 10 desde el inicio hasta el final, con sus materiales, con sus videos, con todas sus actividades y ustedes con su participación, con sus tareas. Entonces, de verdad,
los felicito a cada uno de ustedes, me siento muy contento de que estén en este curso y vamos a echarle ganas. Solo le pido que este mes, que va a ser muy pesado para todos, concentrémonos en lo que nos corresponde hacer para terminarlo justo, porque ya la persona que no termine con nosotros justo en el tiempo, ya después no habrá otra oportunidad más adelante, ni de revisión, ni de entrega de nada. O sea, entonces hay que aprovechar las oportunidades ahorita, es ahora o no es nunca. Muy bien, entonces, ¿quién nos quiere colaborar con la oración final? Lupita, te escuchamos, ya que tiene la mano levantada. Pues se quedó levantada, pero no importa si la hago. Gracias. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque estás en cada uno de nuestros corazones, actuando, obrando, poniendo nuestras mentes activas. Te doy gracias porque me permitiste estar el día de hoy. Te pido por todos los enfermos, por cada una de nuestras familias, para que podamos ser muy buenos misioneros en nuestras propias familias con nuestros hijos y ser unos verdaderos testimonios de ti, como lo fueron tus apóstoles y tus evangelistas, que este regalo que nos estás dando lo sepamos aprovechar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Kitty, por favor, la oración final antes que se nos olvide de la Biblia. Entonces puedes comenzar a leerla, Kitty. Te escuchamos. Muy bueno. Que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Que ella penetre nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas. Que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen, para que, llenos de ti, y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y ahí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza, que así sea. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, feliz noche, muchas gracias por haber venido, que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Y ánimo a Buenas todos. noches a todos. Bendiciones.